Hablemos de anatomía por tomografía y realización del estudio de abdomen. Vamos a comenzar por el posicionamiento. En cuanto al posicionamiento, el paciente vamos a acostarlo en condiciones normales, que el paciente no pueda estar en esta posición, de lo contrario ya buscaríamos una alternativa, pero la posición estándar es de cúbito supino, o sea, boca arriba, con los pies hacia el gantry, hacia adentro, la cabeza hacia afuera, valga la redundancia, y los brazos hacia arriba, por encima, para que no salgan en el campo de la imagen. En todas las tomografías en donde vayamos a irradiar el tronco, llámese tórax, abdomen, pelvis, vamos a ponerle los brazos hacia arriba al paciente. Esto también nos ayuda con otra cosa, que es la colocación del bajante para el contraste endovenoso, que no estorbe cuando el paciente tiene los brazos para abajo en relación a esto. Vamos a ver una imagen después de esta. Aquí también vemos una imagen por la parte de atrás del gantry. Vamos a entrar al paciente. Aquí vemos los láseres de posicionamiento con relación a la altura. El láser lateral de altura debemos ponerlo en el centro, o sea, en cuanto a súpero inferior, en el centro del abdomen, que no quede ni muy alto ni muy bajito, que quede en el centro. Y el láser de inicio, donde va a iniciar el estudio, lo vamos a colocar a la mitad del pecho, puesto que en el escaneo debe salirnos por lo menos la base de los pulmones para que se visualice el diafragma. O sea que vamos a escanear desde la mitad del pecho hasta que termina la pelvis, incluso en abdomen, aunque no vayamos a escanear la pelvis. En el escanograma, en el Scout View, debe salirnos completo desde el diafragma hasta la pelvis. Entraríamos al paciente hacia allá, colocaríamos el láser aquí, y esto es porque la mesa va a salir y va a escanear en esta dirección, desde arriba hacia abajo. Aquí ven ya el paciente que está adentro completamente y con su posición como va. Si en el caso de abdomen, vamos a administrarle contraste oral al paciente y endovenoso también. O sea que vamos a colocar un bajante, una canalización. Esto es lo que le explicaba ahorita con relación a los brazos hacia arriba también. La posición estándar es esta. En tomografía no hay una posición obligatoria para los estudios. Podemos hacer esa tomografía de abdomen también con el paciente con la cabeza hacia adentro. No habría problema con eso. Simplemente tendríamos que señalizarlo en el equipo y cambiar la posición y señalizarle que el paciente tiene la cabeza hacia adentro. Pero esta es la posición estándar por esto. Los estudios viscerales regularmente llevan medio de contraste endovenoso. Entonces hay que conectar el inyector y un bajante regularmente al brazo del paciente. Y es muy conveniente que los brazos estén hacia afuera cuando hagamos que entre el paciente al círculo del gantry. Con relación al contraste, mencionaba, vamos a administrar oral y endovenoso. El contraste oral, como lo habíamos explicado en la clase de medios de contraste, se lo vamos a dar al paciente en un envase antes de entrar a la habitación de tomografía, ¿verdad? Y una hora antes aproximadamente, más o menos. Eso varía dependiendo del sitio. Lo ideal es que sea más tiempo, pero una hora es adecuado, para que el paciente vaya tomándose ese medio de contraste, por ejemplo un vasito cada 5 o 10 minutos hasta que termine, y en el tiempo más o menos de una hora, para que el contraste tenga el tiempo de recorrer el intestino completo, tanto el estómago como el intestino delgado y grueso, y se visualice
a la hora de que vayamos a escanear, pues si lo hacemos inmediatamente, el paciente se toma un poco de medio de contraste, solo lo vamos a ver en el estómago. Entonces, ya ha pasado una hora que el paciente se haya tomado su medio de contraste, vamos a ponerle su bata, colocar al paciente, y en este momento en el que el paciente ya esté acostado o se vaya a acostar, le damos el último vasito de medio de contraste yodado para que el estómago esté bien lleno a la hora de escanear, ya que pasados alrededor de 15 minutos luego de la última toma, ya el estómago no tiene todo el medio de contraste ahí, sino que ya se ha ido un poco para el duodeno. Entonces vamos a hacer un escaneo simple. Obviamente el escanograma primero, planificamos. Luego vamos a hacer un escaneo simple, o sea, sin medio de contraste endovenoso. Y luego con medio de contraste endovenoso, en donde vamos a utilizar para abdomen a un caudal, una media de 2 mililitros por segundo. Vamos a dar un tiempo de retraso de aproximadamente 1 minuto, una media de 1 minuto. Si es un paciente más joven, pues le ponemos 50 segundos. Si es un paciente como el que está aquí, ya pasado los 50 años, pues podemos hacerlo así, 1 minuto, para tener lo más cercano a una fase de equilibrio, que es una fase en donde vemos tanto fase arterial, el contraste en las arterias, como en las venas. Debemos estar bien pendientes por si debemos hacer alguna fase tardía, ver bien las imágenes de hígado, de páncreas. Si no tenemos mucha experiencia, tener el radiólogo ahí al lado de nosotros, por si tenemos que hacer una fase tardía, o sea que debamos hacer otro escaneo, por ejemplo a los 2 minutos, ya dándole un poco más de tiempo a que el contraste recorra el sistema circulatorio, si hay alguna patología como un hemangioma, por ejemplo. Ok, entonces vamos a la planificación. Tenemos nuestros escanogramas, en donde vamos a ver desde la base de los pulmones, ¿verdad?, hasta la sínfisis del pubis, por lo menos, que hasta ahí es que debe llegar, una en AP anterior y una lateral. Vamos a planificar de la siguiente manera. Vemos aquí la representación del field of view. Recuerden que no estoy en un tomógrafo, es una diapositiva de PowerPoint, estoy asemejándolo lo más posible. Tenemos una señalización de la dirección del escaneo. Vamos a escanear cráneo caudal, o sea, desde arriba hacia los pies. Eso se llama cráneo caudal o podálico, siendo la primera imagen o el primer corte y la última. Vamos a colocar esta primera imagen por encima de la base de los pulmones, por lo menos 1 pulgada por encima de la base de los pulmones. Si ven que la base de los pulmones viene aquí, damos unas cuantas imágenes para que se nos vea la base de los pulmones. Pues el diafragma completo debe salir en las imágenes, y es el hígado también el que está aquí abajo, pegadito de esa base del pulmón derecho. Y si lo ponemos al ras ahí, por ejemplo, si empezamos ahí, cuando el paciente haga alguna inspiración, por ejemplo, puede elevarse un poquito más y se nos quedan las imágenes del hígado, y tenemos que repetir ese poquito ahí, hacerle unos cortecitos más para evitar eso, y para evitar que nos pase cuando estemos poniendo el medio de contraste y que se pierda. Pues hacemos unos cuantos cortes por encima. Mejor que salgan algunas imágenes de la base del pulmón y no que se corten del hígado o del otro lado también, donde está el vaso. Vamos entonces, en cuanto a el grosor de cortes y el espacio entre cortes, vamos a utilizar 5 por 5, o sea 5 milímetros estándar de grosor de corte, que nos permite una buena visualización de las imágenes, no muy granulada. Para abdomen y pelvis es ideal. Entonces el espacio entre cortes va a depender si tenemos la flexibilidad, la disposición en el centro donde trabajamos, de que podemos escanear sin miedo al almacenamiento. Si tenemos un buen almacenamiento, hacerlas sin espacio entre cortes es lo ideal. Ahora bien, si tenemos
limitaciones con relación al almacenamiento de las imágenes, pues entonces vamos al estándar de dejar 5 milímetros entre una imagen y otra, máximo, no más de ahí. Más de 5 milímetros puede saltar una porción muy grande y dejar información. Ojo, y aclarando, esto no es exactamente 5 milímetros, es una representación, para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, inferiormente vamos, como les mencioné, a escanear hasta por lo menos la sínfisis del pubis, hasta ese hueso que se ve ahí. En los hombres debemos escanear, incluir el pene y el escroto también en el escaneo, hasta abajo, que salga todo, cuidando también los laterales, o sea, el ancho de este field of view, campo de visualización, que no se nos quede ninguna parte del tejido en los laterales. Si la persona es bien llenita, tener cuidado con eso y ampliarlo un poco más. En la lateral nos ayuda a visualizar anterior y posterior, que tampoco se nos quede fuera. Todo debe salir. La circunferencia completa del tronco en el área del abdomen debe salir completamente. Ok, vamos a pasar entonces a las imágenes por tomografía. Muy bien, aquí estamos viendo las imágenes por tomografía. Estamos viendo imágenes o cortes axiales, un plano axial o transversal. Vemos en la referencia aquí, estamos por encima del diafragma, nivel de la base de los pulmones. Vemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, el corazón, la arteria aorta. Esta es una vértebra. Y vamos a ir descendiendo y le voy a ir señalizando los órganos principales. Aquí vamos viendo ya el hígado. El diafragma no lo vamos a ver per se en este corte axial, pues el diafragma es una cúpula y es difícil verlo así. En un corte coronal como este que está aquí pudiéramos verlo si estuviéramos en un tomógrafo real, pero estamos por encima del diafragma. Vamos bajando y vamos viendo el hígado de este lado. Esas cositas blancas que ustedes ven es medio de contraste. Esta tomografía es con medio de contraste. Vamos bajando. Es el contraste en las arterias. Vemos el vaso aquí, de este lado, el lado izquierdo. El estómago, comenzamos a verlo aquí. Y un riñón izquierdo que empieza a aparecer aquí. Este paciente al parecer lo tiene bien alto. La aorta, seguimos viendo ahí. Viene apareciendo ya el riñón derecho. Seguimos descendiendo. Aquí vemos páncreas, cabeza, cuerpo y la cola que se mete por ahí detrás. No se confunda con esto, que es la pelvis renal, o sea, el uréter de ese riñón, del riñón izquierdo, el páncreas. Vamos bajando. Todo eso que vemos ahí es intestino delgado con contenido de medio de contraste, una partecita de colon transverso. Aquí vemos la vesícula. Estoy señalizando con la flecha superior que tiene este puntero. Aquí la vesícula pegadita del hígado en la cara inferior. Aquí lo pueden ver. Seguimos descendiendo. Aquí ven la vena cava abdominal al lado de la aorta del lado izquierdo, cava del lado derecho. Seguimos descendiendo. Podemos ver aquí parte del colon ascendente, colon descendente. Y seguimos bajando. Esto que vemos aquí en ambos lados son los músculos psoas. Y como pueden ver, subo otro poquito. Miren, aquí vamos ya empezando a ver el borde superior de las crestas ilíacas. O sea que ya estamos
en pelvis. Si vemos la referencia aquí, esta línea nos representa por dónde vamos. Estamos una pulgadita por debajo del borde superior de la cresta ilíaca, o sea que ya nos adentramos en la pelvis. Antes de terminar con este video de abdomen, otra referencia que yo les había hecho, esta es la aorta abdominal. Si la seguimos, verán que más o menos en esa altura donde están las crestas ilíacas se divide. Miren, hay aorta y ahí se divide en ilíacas izquierda y derecha, izquierda y derecha, ahí mismo más o menos a la altura de el borde superior de las crestas ilíacas. Y también las venas ilíacas, si subimos, se juntan y forman la cava abdominal. Entonces, con esta anatomía por tomografía del abdomen terminamos, y entonces vamos a ver en el siguiente video pelvis.